Ni nada cuando llega la abuela. Hola habitantes del continente de Oceanía, ¿cómo la ven que ya va a comenzar una tercera guerra mundial? Chad no. Dejando las payasadas de lado, tiene un buen rato que tenía ganas de hacer un vídeo de este tema, pero entre la universidad y el hecho de tener que leer el libro juntado con la pereza pues hizo que esta idea se aplazara por un montón de tiempo. Porque algo a destacar es lo difícil que es leer el libro, había partes donde me quería arrancar la cabeza de lo aburrido que se llegaba a poner. Para finalizar esta introducción solo diré que, antes de hacer TikToks culeros de personajes al menos conozcan al personaje. Y bueno, en una nueva sección de TikTok e internet si desinformar fuese un deporte, llega el libro Meridiano de Sangre. Así que ahora es el momento Wikipedia para hacer una sinopsis muy breve de la obra. Meridiano de Sangre es una novela del escritor estadounidense Cormac McCarthy, publicada en 1985. Muchos la consideran su obra maestra y una de las novelas más potentes y brutales de la literatura contemporánea. Ambientada en la frontera entre Estados Unidos y México alrededor de 1849-1850, justo después de la guerra México-Estados Unidos, cuenta la historia de un adolescente sin nombre llamado el chaval hostia tío mola un mogollón, un fugitivo que después de unos percances se une a la banda de Glantón, un grupo de mercenarios y cazadores de cabelleras contratados por el gobierno mexicano para masacrar indígenas apaches. Después de ese momento copiar y pegar de la sinopsis, ahora toca hablar del por qué considero yo que esta obra no es como todos creen que es. A diferencia de lo que venden en redes sociales, Meridiano de Sangre es un libro bastante extenso, y con extenso no me refiero a un gran número de páginas, que en este apartado considera que tiene una cantidad promedio de 400 páginas más o menos. De lo que hablo, es que es una lectura muy pesada, tal como lo dice el meme del inicio, la mayor parte del tiempo estaremos leyendo como algún personaje o un grupo de estos anda de un lado a otro en el desierto, peleando principalmente con los peligros del ambiente, las altas y bajas temperaturas, la escasez de agua y alimentos, como buscan refugio de manera constante y tratan con sus caballos u otros animales. En mi experiencia personal, hubo ocasiones donde me daban ganas de empezar a saltarme páginas porque me era tortuoso leer durante 5 páginas seguidas, del cómo encuentran un pozo y empiezan a beber de él como unos desesperados, pero gracias a una fuerza mayor no lo hice, cosa que me permito apreciar la ambientación de la historia, y es que este apartado es muy bueno, se nota que el autor está familiarizado con las zonas y el contexto donde la historia está situada, históricamente también está bien ambientado, pues en el lapso de tiempo del libro, la capital de México era Chihuahua y la capital de Sonora era Ures, cosas que se mencionan pues son destinos y donde se dan escenas y momentos bastante interesantes. Por dar un ejemplo, y cuidado con los spoilers. Chihuahua es la zona donde estos mercenarios se rebelan contra sus propios empleadores y hacen un desastre tal que ahora este grupo se queda sin sitios donde ser bien recibidos, o bueno, sitios donde los reconozcan. Diría incluso que es un punto de inflexión en la historia, pues es cuando mayor se dan estos momentos de vagar de un sitio a otro. Antes de ir al plato fuerte quiero dar un pequeño repaso sobre los personajes, al menos los más relevantes, pues si me fuese con todos estaríamos aquí un buen rato. Primero, empezaremos con el protagonista, el chico o el chaval como viene en la traducción oficial, es un personaje que de primeras no tiene nombre, desde la introducción vemos que es un pobre desgraciado, tanto era su desgracia que ni sus padres se habían dignado en darle un nombre, como si fuese un perro de la calle, todo lo que hace en la trama es literalmente, sobrevivir, va de un lado a otro, dejándose llevar por la necesidad y haciendo lo que haga falta para no morir en el ambiente tan hostil en el que le tocó vivir, pese a lo que muchos podrían pensar. Este personaje al igual que la mayoría, no puede ser denominado como alguien bueno o malo, el chico solo hace lo que necesita, pese a eso, este sí que tiene límites morales, es para mí, el único personaje jamás se dobló, ni siquiera ante la presión de la situación, ni de Glantón ni el juez, cosa que este último le reconoce en la recta final del libro. Ahora Glantón, este cabrón para mí es de los personajes más dañados, aunque se puede entender que este era manipulado por el juez, la realidad es que la mayoría de atrocidades que comete el personaje lo hace con iniciativa propia, sin temor a Dios es capaz de cometer actos como traición, abuso, homicidio y masacrar tribus enteras junto al resto de la banda, es un personaje que apenas si es mencionado cuando se habla de esta historia, cosa casi ofensiva pues la realidad es que es muy interesante, aunque no se indaga mucho en su pasado. Con la poca luz que se nos arroja sobre este, podemos entender el porqué de algunas acciones o ideas.
Es una pena que este pasado no sea explorado, quizás si conociéramos más hasta se podría medio que empatizar con un sujeto como él, y digo que se podría, porque varios de sus aspectos son casi imperdonables. Otro personaje que me gusta mucho y no tiene tanto tiempo es el ex sacerdote Tobin. Este es el primero en darse cuenta y aceptar que algo anda mal con el juez, aporta un balance para el muchacho entre la crueldad del grupo y la poca ética que puede tener un ex sacerdote que ahora forma parte de un grupo de cazadores de cabelleras. Sus interacciones con el chico son bastante interesantes, aunque este último no suele responder, sí que se nota que Tobin tiene cierto efecto en la mentalidad del chico. Y obviamente, no ignoraremos al gran, gordo y pálido elefante de la habitación, aunque este será abordado en el último punto, que es el siguiente. La puta fucking desinformación. TikTok es la fuente principal de desinformación en el mundo, actualmente superando a Facebook y su nido de boomers. Algunas obras como No tengo boca y Debo gritar o Esa donde unos marcianos modifican a la humanidad cuyo nombre olvide, aunque solo sean edits, al menos hace que un par de personas decidan leerlo. Cabe aclarar que nadie pudo leer No tengo boca y Debo gritar pese a ser una obra de 10 páginas y se quedan solo con el diálogo de Anne del videojuego. Y en este caso, se quedan con la premisa tan superficial de que Meridiano de Sangre es algo así como Crosset pero en texto, o sea solo gore sin sentido para causar morbo al lector y que este no se dé cuenta de lo patética y aburrida que es su obra, que el único personaje es el juez Holden y que este es el único que comete actos tan exagerados como canibalismo o ritos satánicos, cosa que obviamente no es cierta, así que vayamos a cubrir a este enigmático personaje. El juez Holden se presenta en las primeras páginas, haciendo algo tan aleatorio como culpar a un padre de haber abusado de un macho cabrío y de un niño, para después de que este sea perseguido el juez diga que jamás lo había visto y que no lo conocía, haciendo reír a los demás en la cantina. A lo largo de la obra este tiene diálogos y reflexiones bastante extensas e interesantes. Este es un genio, es un políglota de cuidado, habla español, inglés, alemán y no recuerdo qué otro idioma se menciona, es conocedor en geografía, historia, matemáticas, química, filosofía, etc. En una escena es capaz de crear pólvora para defender al grupo de un montón de indígenas que estaban por atacarlos. También se da a entender que este maneja a Glantón a su gusto y sin olvidar sus excelentes diálogos, el cómo este nos dice que la guerra es inherente al ser humano, de cómo la violencia forma parte del ser humano y del cómo la guerra es más un enorme patio de juegos donde los hombres miden su valía. En este punto tengo que aclarar que Holden no dice que la guerra es necesaria o que es el único camino como dicen algunos tiktokers. Lo que Holden quiere decir es que la guerra es necesaria para que el hombre pueda mostrar de que es capaz, que es algo que necesitan para desahogar sus corazones y que si esta no existiera, el humano buscarlo otro juego, como las vencidas, las cartas, etc. Es por eso que el mismo juez adora la guerra, porque para él, de todos los juegos, la guerra es el único que importa y el que más valor tiene. Otro de sus diálogos mal interpretados es aquel donde dice que nada existe sin su consentimiento y aunque sea eso lo que textualmente dice, literalmente en lo que sigue del diálogo es que si algo que él no conoce existe, puede poner en riesgo no solo a él sino a toda la humanidad. Esto es más como una referencia al ser humano y como siempre será reacio y temeroso a lo desconocido. La humanidad, al igual que Holden, tiene una imagen intimidante y acapara todo el conocimiento posible por el temor a caer. Esto como tal, es una lectura del personaje que yo hago, no digo que sea la correcta ni la única y muy seguramente yo esté equivocado, pero eso es lo divertido de leer, que muchas veces puedes entender al personaje de formas distintas al resto. Siguiendo, muchos dicen que Holden es como una entidad, algo así como la representación de la guerra o la muerte o no sé qué jaladas. La verdad esto sí no tengo ni la menor idea de dónde lo sacaron, a menos que de forma inconsciente me quedase dormido y no leyera alguna parte donde lo dicen, aunque lo dudo. Quizás venga del diálogo del narrador al final, diciendo que el juez no duerme, ni come ni muere. Esto es muy ridículo y tomado por los pelos, claramente es una exageración de la misma obra para darle ese encanto tan siniestro al personaje. Si el juez fuese verdaderamente algo así como una entidad ni tendría necesidad de beber agua de forma desesperada como en el final, ni de beber alcohol o utilizar el baño, ni siquiera debería cubrirse de los disparos. Por lo tanto, y como he dado a entender, pese a que el juez sea un personaje bastante bueno en su obra, la mayoría de suposiciones que hace la gente no tienen fundamento y solo existen por mal información o una pésima lectura de la obra. Aunque esto no sea algo grave, es mi deber como alguien sin nada que hacer molestarse y corregir estas interpretaciones tan simples y ridículas.
En conclusión, este vídeo no es un análisis ni siquiera superficial a la obra, si lo fuese este vídeo sería más extenso y estaría mejor hecho que esto. Tampoco digo que el contenido referente a libros o cualquier obra de entretenimiento que sea generado por TikTok sea malo, que en parte bueno, si lo puede llegar a ser, aún así existe mucho contenido rescatable, aunque lo principal sería que, si te gusta mucho algo lo mejor es que lo consumas o lo hagas directamente tú, de esta forma además de formar un criterio bastante decente referente a ese algo, también te ahorrarás el afirmar estupideces como que la banda de Glantón podría ganarle a la banda de Red Dead Redemption 2. Agradezco a quien sea que vea este video hasta el final, por tomarse el tiempo de ver algo tan visualmente aburrido y con un guión muy X, así que, por último cualquier cosa o idea que gusten compartir, sea relacionado con el tema o no, pueden dejarlo en los comentarios, adiós y se lavan el prepucio.